Porque la que no es política, y de pronto dice, bueno, pero a mí no me interesa la política, ¿y por qué me va a interesar el feminismo? Madre, porque es que hay una brecha salarial donde tú sigues cobrando menos que un hombre. O si me viene otra mujer que me dice, mire, no, pues yo estoy muy cómoda en mi casa con mi marido, que de verdad con mucha suerte es un hombre bueno, que me mantiene y yo estoy feliz aquí. Pues me parece extraordinario, querida, pero que sepas que cada cierto tiempo usted vota gracias a que una feminista se alzaron contra ese sistema patriarcal y dijeron nosotros también tenemos derecho. Entonces es un poquito también de memoria y de respeto a la herencia histórica que nos dejaron estas mujeres y entender que el gran reto que nosotras tenemos es esa sensibilización de no estigmatizarnos a nosotras mismas en una lucha que es por todas. Y mira cómo lo tienes tú aquí, nosotras por todas. ¿Y nosotras para cuándo? María Albert, bienvenida. Qué Gracias. gusto tenerte aquí en nuestro podcast que se llama ¿Y nosotras para cuándo? Es en pregunta porque, bueno, comienzo contándote, ya tú lo sabes, hace más de 70 años, 77 años que las mujeres venezolanas conquistaron el voto y todavía hoy no tenemos política de cuotas, no tenemos ley de paridad. Te pregunto, ¿cuál es, o mejor dicho, cómo entienden los partidos políticos la política de cuotas? ¿Por qué hay resistencia? ¿Cómo lo ven en los partidos políticos de nuestro país? Bueno, mira, primero que nada, gracias a ustedes, mujeres, amigas, hermanas de lucha, por este espacio y por la invitación. Soy fiel creyente de que procurar la oportunidad y la oportunidad de encontrarnos para debatir estos temas es muy valioso, sobre todo para las activistas feministas, porque más allá de nuestra diversidad, también hay una serie de obstáculos que complica muchísimo alcanzar desde las pequeñas metas hasta los grandes logros que nosotros aspiramos, como el de la igualdad, ¿no? Cuando hablamos de los partidos políticos hay que comprender dos cosas, sobre todo en el presente, y es que ejercer la política desde un partido es una cosa difícil por el estado en el que nos encontramos, en el estado de conflictividad, y no me refiero a un asunto que recaiga en la responsabilidad de las autoridades de los partidos. Y segundo, no menos importante, que yo siempre he creído que este lema que se dio en la tercera ola feminista, de que lo personal es político, es vigente. O sea, esta frase es vigente y lo que te quiero decir es que deberíamos apostar por un cambio y una transformación realmente cultural para poder empezar a ver resultados de todo el esfuerzo que muchas mujeres de los partidos hemos empujado, porque haya, más allá de una promoción a la participación, que es necesario, el reconocimiento real de que esta participación pueda ser sustantiva y que las mujeres puedan llegar a los espacios de toma de decisión. Entonces, cuando planteas esta pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza fue, bueno, es que las mujeres estamos empezando a tomar más espacios en estos escenarios de toma de decisiones, pero lamentablemente son vistos como espacios simbólicos en muchos casos. Y cuando te digo esto es porque, bueno, vamos a empezar a ver más mujeres participando activa políticamente dentro de los partidos, pero son mujeres que las vamos a ver más en las bases o en las militancias bajas o medias, y cuando digo bajas no es discriminativo ni mucho menos, sino bueno, estamos hablando de la dirigencia parroquial, de la dirigencia comunitaria, pero no estamos hablando de las juntas regionales, o mejor dicho, de las juntas municipales o nacionales de los partidos. Eso lo primero que me lleva a mí, pues como mujer que le gusta la política y que además es de vocación política y además feminista, es pensar que más hace falta, ¿no? Porque no pudiésemos decir aquí que los hombres no saben en lo que andamos las mujeres, o que lo que estemos haciendo nosotras es a espalda de ellos o es en contra de ellos. Yo defiendo firmemente de que el feminismo es un movimiento político que lo que busca es la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, pero que se repita y que quede claro que esas oportunidades sean en condiciones iguales para todas las personas. Y ahí es cuando ves que el tema de las cuotas, de la paridad propiamente, vista ¿no? desde un esfuerzo, pudiese ser parlamentario, reglamentario, normativo, tienden a ser bastante incómodas porque entonces yo haciendo el ejercicio de pensar en los disidentes o en quienes todavía no están convencidos, digo, bueno, pero ¿qué les pudiera porque esto les pudiese caer tan mal, ¿no? Y seguramente es porque lo saca de su zona de confort. Y de esa normalidad establecida, más por la práctica y por la construcción social que por los derechos humanos y el deber ser,
de que, bueno, es que siempre ha sido así y que no puede ser que yo le dé un espacio a una mujer que no ha trabajado lo que yo sí he trabajado. Entonces ya vemos que es un tema de sensibilización y de reconocimiento al trabajo de estas mujeres que además de vivir la realidad que vivimos, con todos sus matices y con el estado crítico en el que se encuentra, puedan decir, bueno, pero además es una mujer que está echándole un camión con un impacto diferenciado de la crisis que atravesamos todas las personas. Esto es, te lo digo, como un ejercicio de yo querer pensar desde la cabeza del otro para entender, más allá de la empatía. Y bueno, lo que creo es que debe seguir siendo una medida afirmativa de todas nosotras en el espacio en el que estemos. Por ejemplo, yo soy una franca fastidiosa para muchos y una gran aliada para muchísimas más en estos temas. Siempre donde me paro, ay, no, este hombrero, Claro. ¿qué es eso? O Pero, mucho macho aquí, pero ellos saben que no lo hago por mal y saben que los quiero mucho, especialmente, bueno, mis compañeros de partido. Y también entienden mis motivos. Lo que pasa es que no es algo donde tú soplas y haces botella, sino de constancia. Yo dudo muchísimo, honestamente, que nosotros alcancemos una paridad sustantiva, porque a veces también me preocupa que hagamos recurso a estas medidas desde el punto de vista de que el tan solo verlo sea un logro, porque entonces podemos caer en trampas como las que se han registrado en los últimos años, especialmente en América Latina, que cuando se establecen las normativas de cuotas, entonces muchas mujeres lamentablemente pasan a ser, bien sea por el gueto de terciopelo o la doble personalidad, y no es atacar a las compañeras, sino que no están sensibilizadas con la perspectiva de género. Entonces, lo que pudiese ser un espacio real de representatividad igualitaria termina perdiéndose porque siempre está el manejo y el macolleo político de que lo que a mí me conviene es que estés ahí para cuidar mis intereses, mis expectativas y mis necesidades y no las tuyas o las personas que tú representas, que además son las propias mujeres. Entonces, bueno, te podrás imaginar. Entonces, si tiras de este hilo, me agarro todo el podcast, entonces me voy a callar. pero bueno, pero es interesante porque dices varias cosas y yo creo que también nosotras debemos comenzar a trabajar como en una narrativa que invite a los hombres a aliarse y a entender que lo que buscamos desde los feminismos es la igualdad de todas las personas, como bien nos decía, pero también que los hombres comiencen a reconocer que con la implementación de políticas de cuotas o de paridad, no es que nos están dando espacios. Y yo creo que allí hay que insistir mucho porque a lo mejor, y tú lo decías porque a lo mejor está muy naturalizado que no, porque le voy a dar un espacio a las mujeres, pero es que no me lo estás dando, es que las mujeres han trabajado también para ganárselo. Y lo decías, lo personal es político, es decir, nosotras también tenemos un lugar en esa mesa y queremos ocuparlo, Claro, ¿no? y además es un tema público que afecta a más de uno, que además no distinguen en cuestión de género, de raza, de creencia, de ideología. Es que estamos hablando de un asunto que nos compete a todas las personas. Y ahorita que te escuchaba, lo primero que se me vino a la cabeza fue que el mismo feminismo es un acto de democracia, ¿sabes? Porque apuesta a la representatividad y es hasta más bonito, porque habla de una representatividad que sea protagónica, donde tú el liderazgo lo puedes emprender desde una perspectiva horizontal, dada además la diversidad que nos caracteriza a las mujeres. Pero esto es algo de mucha conciencia, y la conciencia implica cambios que llevan tiempo, y mucho compromiso y mucha constancia. Entonces yo creo que más allá de yo, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que yo no me siento a decirle a un compañero de partido que, mira, tú me tienes que reconocer. Ese es un trabajo poco a poco de empezar a decir y de atreverte y de hacerte escuchar en una mesa y a no sentir pena y a no callarte y siempre estar ahí en ese hacerte sentir, ¿no? Siempre que tú tengas la conciencia como mujer que detrás de ti hay muchas otras. Y que no puede ser que tu llegada a ese espacio de poder le cierre la puerta a las demás. Te voy a atajar allí porque justamente queríamos preguntarte tu opinión y una postura que creo que ya la has dejado ver. ¿Qué opinas sobre ese dicho y que nos repiten y nos repiten? Cada vez que a mí me invitan de panelista a un espacio a hablar de malas mujeres, alguien sale con este dicho que dice que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer porque las mayores machistas son las mujeres. Yo no lo creo, porque creo que el principal enemigo o la principal enemiga que pueda tener cada quien está muy dentro de sí. Y creo que tiene que ver con un tema de la mentalidad, ¿no? Y de esos pensamientos intrusivos que nos llenan de inseguridades cuando tenemos que tomar decisiones y emprender el vuelo. Yo no lo creo. Creo que, bueno, es un peine, pudiésemos responder lo mismo.
Claro. Que el peor enemigo de un hombre es el propio hombre que te deja en esa zona de confort, no te haces competitivo y el mundo está de cabeza porque hasta la democracia parece que no la da. Y bueno, mira, ya te invito, ¿no? Te invito a ver que hay un futuro por delante, que merecemos vivir mejor y bueno, si tú quieres ser parte de esta causa, bienvenido. Claro, No, pero... no suele suceder así, pero bueno, es que yo siento que si eso no pasa, nosotras no desarrollamos la narrativa para contestar. Y hay que hacerlo público porque estoy convencida que hay muchas feministas que ni siquiera se atreven a afirmarlo. Porque, por temor y por la violencia, por esas más de 18 expresiones de violencia que hay contra las mujeres que hacen política, que hacen vida pública. Entonces, en esos casos, bueno, porque es un tema de personalidad también, Claro, pero ¿no? también yo siento Yo que... reviro. Y hay que hacerlo porque también yo siento que es como repetir una mentira, es como esa idea de que una mentira que la repites 1000 veces se convierte en verdad. Eso pasa. Y dice, bueno, el hecho de que una mujer llegue de entrada no te garantiza que va a tener perspectiva de género, pero esa no puede ser la excusa para que no se den las oportunidades para que las mujeres lleguen, primero. Y luego, no creo que realmente el peor enemigo de una mujer sea la mujer. El peor enemigo, en todo caso, y no de una mujer, de las mujeres, es esta estructura patriarcal que nos ha hecho creer que eso es así y que como nos repite que eso es así, nos pone a competir entre nosotras. Y bueno, ¿no? y para las personas que nos escuchan, aquí no es que estamos hablando de patriarcado y entonces empiezan, ¿no? Lo típico que nos enseñaron en preescolar, separa la palabra por pedacitos para que entiendas de qué se trata. Esto no es nada en contra de los padres, un saludo a los padres responsables, a los irresponsables no los vamos a saludar. Y a los un saludo aliados. A los hombres también y a los aliados. Lo que queremos decir como patriarcado es un sistema donde aquí, donde se pensó la historia y donde se pensó el mundo y en sí el futuro de los países y de los territorios desde una perspectiva netamente masculina, donde las mujeres eran altamente estereotipadas y solo estaban del dindel de la puerta de su casa para adentro. ¿Por qué? Les vamos a recordar que incluso empezado ya el siglo XX, teníamos muchísimas mujeres en todas partes del mundo peleando por el derecho a estudiar, luego trabajar, luego votar, luego ser parte, ¿no?, de estos espacios de toma de decisión. Luego empezamos a ver que era un asunto de no solamente ocupar el espacio, sino que había que transformar la realidad porque la violencia nos opacaba, nos limitaba, nos desplazaba y bueno, aquí estamos, ¿no?, un siglo después y seguimos con muchísimas ganas por los derechos de las mujeres. Ahora quiero atajar algo para entonces no abusar, ¿no? Pero es que decías algo que me quedé pensando y ciertamente es verdad. Yo no creo que la peor enemiga de la mujer sea la mujer, pero yo creo que es el primer reto. Sabes que a mí muchos amigos me dicen como, oye negra, pero ¿por qué tú no haces programas de formación de liderazgo con perspectivas de género exclusivamente para los hombres? Que yo no es que no quiera, le digo, pero es que es necesario que a mayor cantidad de mujeres con perspectiva de género, mayor será la masa crítica que empuje los procesos de transformación necesarios para que tú no sientas que el feminismo es una amenaza, sino una oportunidad, ¿no? Entonces, claro, en pocas palabras lo que yo creo es que sí, primero todas las mujeres tenemos que estar al unísono, organizadas, conscientes de que esto no es algo contra nosotras, a las que no son feministas, que sepan de antemano que no están excluidas, más bien sepan que igual seguimos trabajando por ustedes, pero es que esto hay que verlo así, desde el punto de quién quiere que cambien las cosas. ¿Me explico? Porque la que no es política y de pronto dice, bueno, pero a mí no me interesa la política y ¿por qué me va a interesar el feminismo? Madre, porque es que hay una brecha salarial donde tú sigues cobrando menos que un hombre. O si me viene otra mujer que me dice, mire, no, pues yo estoy muy cómoda en mi casa con mi marido, que de verdad con mucha suerte es un hombre bueno, que me mantiene y yo estoy feliz aquí. Pues me parece extraordinario, querida, pero que sepas que cada cierto tiempo usted vota gracias a que una feminista se alzaron contra ese sistema patriarcal y dijeron nosotros también tenemos derecho. Entonces es un poquito también de memoria y de respeto a la herencia histórica que nos dejaron estas mujeres y entender que el gran reto que nosotras tenemos es esa sensibilización de no estigmatizarnos a nosotras mismas en una lucha que es por todas. Y mira cómo lo tienes tú aquí, nosotras por todas. Y en el caso, bueno, de los hombres, por supuesto, esto es un trabajo fuerte. Y yo siento que el presente nos da la oportunidad de construir desde la diversidad.
¿no? Y ahí las mujeres somos unas linces y a por todas, o sea, por ellas siempre. Sí, qué bueno, yo me quedo Barra como y con corazón. esto, ¿no? Yo me quedo como con esta idea de que, bueno, sí, no, la primera enemiga de una mujer no es una mujer, pero creo que es la primera que debemos convencer, o sea, sí creo y sensibilizar, ¿no? Como que primero ir por las mujeres y es un movimiento inclusivo y queremos que los hombres se unan porque además la igualdad y la violencia también los hombres tienen que contrarrestarla, pero me quedo con esto de que tenemos que ir por más mujeres. María Albert, te voy a pedir, tenemos una dinámica en el podcast y te pedimos que elijas una de 3 preguntas que seleccionamos para ti, una mano inocente, tú seleccionas una pregunta y sobre esa yo no tengo miedo al éxito, pero dudo que la suerte siempre me acompaña, entonces vamos a ver qué hay. Tú eliges una y sobre la que salga conversamos. Qué fuerte. Y la abro. Y la puedes leer. Ok. ¿Cómo pueden las feministas venezolanas incidir en las agendas políticas de los partidos para garantizar que los derechos de las mujeres sean una prioridad? Ay, pero aquí se nos ha ido todo el podcast. ¿Empiezo? Empieza. Bueno, empezando porque yo creo que hay muchas feministas que tienen resistencia a mujeres que están en la vida política. Y yo las entiendo, o sea, yo hago ese ejercicio de empatía, de comprender con quien no tengo puntos en común, porque a mí me parece que es muy divertido y no hay nada que me genere más felicidad que poder conversar de algo desde el debate y desde las diferencias y desde las distintas perspectivas, pero sin perder el propósito común. Y yo siento que las mujeres que estamos trabajando por los derechos de las mujeres debemos comprender que ese propósito común ha de ser neurálgico, y es que si no tenemos mujeres en el poder, el sistema que nos oprime no va a cambiar. Y no va a cambiar porque no está diseñado, no ha sido pensado y poco le interesa las expectativas, las necesidades y los propios intereses que tengan las mujeres. Por la calle del medio, solo digo yo, tráete a todas las mujeres acá, muéstrales la misma pregunta y yo estoy convencida de eso. Quizás algunas amigas, porque además las quiero y las admiro un montón, amigas activistas feministas les cueste más, pero claro, ¿por qué? Porque también va de la cultura política y vuelvo otra vez a usar la palabra cultura. Y muchas mujeres que están en la política se paran en un micrófono y dicen yo no soy feminista. Y yo me imagino que a esa activista le dolerá tanto, porque es esa esperanza que tenía, ¿no? Como ese brillito ahí en el camino de vamos que no vamos a dejar nadie atrás, y viene una mujer y dice esto, bueno, está bien, yo no vengo aquí a hacer uso y abuso de este espacio para obligar a que las mujeres sean feministas. Lo que me gustaría es que hagan el ejercicio de pensar si ya es que ya no lo son. Claro. Porque cuando las mujeres estamos ahí, les aseguro que tuvimos que librar varias peleas para que se nos tomara en cuenta y se nos reconociera. Entonces, no, dime. Qué interesante que haces referencia a estas varias batallas y varias peleas que tienen que librar las mujeres para llegar, porque no es que tú llegaste porque tú eres más guapa, decía la primera persona que tuvimos invitada en este espacio, y decía, no es que tú llegaste porque tú eres más guapa, es que le echaste un mundo para llegar allí, pero todas esas violencias, todas esas barreras, todas esas brechas que tú enfrentaste, las enfrentas no solo porque eres María Albert Barrios, las enfrentas porque eres mujer. Claro, y además está normalizado ver como que no son peleas o batallas, sino que bueno, mira, es lo que toca porque aquí todos le echamos piernas desde que llegamos. Pero aquí hay otro tema que me llama mucho la atención y es las agendas políticas de los partidos. Cuando se habla en plural, pues empiezo a pensar yo en las distintas coyunturas que atraviesan los partidos políticos en el año, más allá de lo electoral, ¿no? Y creo que nuevamente sería muy interesante que nosotras como feministas empecemos a presentar el feminismo como el ejercicio democrático que es, como movimiento político que es. Porque cuando en los partidos políticos hay cuadros que se resisten a hacer la renovación, ¿no? de figuras o hacer los ejercicios debidos de saber contarse, de esas elecciones internas, de debatir, de discutir, de votar para tomar una decisión. Muchas veces pues se nos olvida el rol que tienen las mujeres ahí. Lo que pasa es que si te pones a imaginar, se vota nada más en una mesa de 5 personas y de esas 5 personas 3 son hombres y 2 son mujeres, ¿cómo cambia la cosa? Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer como feministas venezolanas para incidir en las agendas políticas de los partidos es desviarnos un momentico de las agendas
y no ocuparnos tanto de las agendas, sino ocuparnos más de reconciliarnos y de encontrarnos con nuestras hermanas mujeres que están dentro de esos partidos, porque ellas son las que necesitan ese músculo y que necesitan que crean en ellas, porque sin lugar a dudas hay muchas valientes, ¿no? Y eso es precioso, pero la gran mayoría duda. La gran mayoría duda de sí misma, se pregunta qué hace ahí, hasta dónde la va a llevar esa situación. Además, aquí en este país de la política no se vive, y cosa que me parece lo más natural decirlo, porque entonces si yo como que viendo las leyes venezolanas, la propia constitución y lo que se está haciendo ahorita en el debate sobre los partidos políticos, entenderán que esta es como una carrera de alto riesgo, ¿no? Entonces, para una mujer que ya de por sí padece el impacto diferenciado de la crisis, es muy complicado de verdad estar con ese optimismo loco todo el día. Y digo loco porque es que, o sea, la salud psíquica pasa porque tú entiendes que a veces vas a estar contenta, a veces vas a estar triste, a veces algo te va a dar rabia, no vas a estar todo el día feliz pegada como que mira, yo lo voy a lograr porque soy bichota, las mujeres facturan y lo vamos a súper lograr aquí en la política. Eso no es real, eso no es real. Y yo creo que ahí para dejar de ser la excepción y convertirnos en la regla, necesitamos músculo como mujeres. Creo que te me adelantaste porque precisamente te queríamos preguntar cómo se promueven redes de sororidad dentro de los partidos. ¿Qué están haciendo ya las mujeres feministas? Es muy difícil, porque en los partidos hay dinámicas propias, naturales, de discusión sobre temas en los que es necesario trabajar el consenso. Y a veces, las mujeres cometemos el error, no vengo a hablar mal de nadie, entonces voy a asumir la mea culpa. Las mujeres cometemos el error de creer que pues, la sororidad es un cheque en blanco y es automático. Entonces, como mi compañera piensa que el cielo es verde y yo pienso que el cielo es azul, a punta de sororidad yo voy a violentar mi posición y mi pensamiento. Entonces yo creo que lo que hay es que saber establecer límites y aprovechar esa oportunidad que nos brinda la sororidad de encontrarnos fuera del debate y fuera del conflicto, pero jamás pretender que esta sea una tarjeta o un recurso de chantaje para que ese debate no se dé. Y esto obviamente dirigido especialmente a las mujeres que están haciendo política y están en un partido político. ¿Por qué? Porque aquí la idea no es decirles que la sororidad no es importante, todo lo contrario, lo es. Pero yo he notado en los últimos meses como, bueno, entonces es que esta no es sorora, porque no defendió a fulanita, pero es que si fulanita está defendiendo algo de lo que yo no estoy de acuerdo, ¿qué pasa? Y ahí es donde los movimientos cometen un gran error. Y ahí es donde nosotras también retrocedemos, porque no logramos cristalizar ni materializar los logros que hemos tenido en nuestra lucha cuando vemos a más mujeres en espacios de toma de decisión. Pero si yo además entiendo que eso, además de ser un logro, es el reto de yo poder sobrevivir en un sistema que no fue diseñado para mí y que más bien ha sido diseñado para oprimirme, yo puedo desarrollar un criterio estratégico que me diga, ok, aquí vamos a dar el debate, pero tenemos el compromiso de tomarnos el coctelito, la cerveza o el café al salir para ver cómo hacemos para que nuestras compañeras no pierdan el camino, no pierdan el norte. Porque, bueno, lógicamente en política se debaten muchas cosas y además trascendentales, como para entonces contaminar la lucha que hemos llevado como mujeres por nuestro reconocimiento, la participación sustantiva que te decía y el ejercicio de representación, claro y raspado, por debates políticos dentro de los partidos. O sea, es una cosa súper compleja, pero yo voy a dejar esta semillita aquí para que se reflexione, porque bueno, yo he compartido con compañeras, y ya te voy a dejar hablar y no me voy a callar, porque ser invitada no me hace abusar del espacio. El espacio es tuyo. Yo he tenido reuniones con compañeras compañeras feministas, hermanas feministas, que amo y admiro con todas las fuerzas de mi ser, que me han reprochado muchas veces como, oye, pero es que tú no apoyaste a fulano en tal caso. Es verdad, no la apoyé. Y tengo que decirlo, porque es que si además yo no digo esto, todas las feministas que han estado en mi lugar yo sé que ellas van a sentir una calma y yo estoy aquí con un nerviosismo que me derrite. Y es verdad, no la apoyé, porque es que no estamos de acuerdo. Y no estar de acuerdo implica que yo también tengo derecho a hablar, porque nosotras peleamos por el derecho a opinar. Exacto. Y a hacernos sentir y a disentir con lo que no estamos de acuerdo. ¿Cuál es el compromiso de esa colega y cuál es mi compromiso? Reencontrarnos.
Y la lucha siempre va a ser una oportunidad para reencontrarnos, porque mientras aquí sigan subiendo las cifras de feminicidios, como ha sido este caso de este año, que cada vez se nota la atrocidad con la que se cometen este tipo de actos y violaciones en contra de las mujeres. Mientras aquí veamos cómo hay casos de discriminación que siguen siendo impunes. Mientras veamos que no se hace justicia por tantas mujeres que han sido víctimas de la violencia, nosotras tenemos una oportunidad y un desafío. Y está en la lucha por nuestra libertad, está en la unión de todas las mujeres con su diversidad y sin excluir a ninguna, porque aquí la intención es que nosotras podamos lograr cambios que pasan por tomar espacios que debemos ganar sin olvidar a todas las que vienen atrás. Qué bonito. María Albert, quiero retarte. Tenemos una segunda dinámica en el podcast y es que te pedimos, en estos 2 sobres hay 2 preguntas y las 2 las vamos a leer. Si quieres, tú tomas uno y yo tomo el otro y leemos una, pero tú escoges el color de la que quieras responder. ¿Sí? Entonces, fíjate, si escogieras azul... No lo abres, puedes abrirlo. Si escogieras azul, pudieras elegir un presidente que en su campaña electoral haya prometido hacer todos los esfuerzos para erradicar la violencia basada en género. Si escoges rojo... Pero ¿en qué contexto está esta pregunta? Esto es un presidente. O sea, una gente que ya vivió. Esto es un presidente que en su campaña te dijo, mira, yo voy a hacer, si tú votas por mí, yo voy a hacer todos los esfuerzos por erradicar la violencia basada en género. Que el público interprete mis gestos. O una presidenta conservadora y tradicionalista que no esté uno de sus temas centrales, que no es este. Que no haya puesto. Ok, que no es este, que no el haya tema de puesto, género, exacto. uno de sus temas centrales en la agenda. Claro que sí, vale la Meloni, que es fuerte. O sea, yo sufro cuando veo a una mujer trabajando por el retroceso de los derechos. ¿Cuál vas a escoger? ¿De las 2? Yo tenía que escoger una pregunta. Tú tienes que decir, tú tienes que escoger una opción. Tú tienes que escoger una opción. Aquella presidenta que no te dijo en su campaña, que en la campaña no habló. Pero pues, el contexto es, ¿tiene que ser venezolana? No, una presidenta. Ya lo dije. ¿Pero qué escoges? Entre esta y esa. Ajá. Las 2. No, escoge. Tengo derecho. Escoge una. Aquí queremos que la gente ¿Verdad que tenemos derecho a tenerlo todo? Sí, yo quiero tenerlo todo. Siempre quiero tenerlo todo. No, pero es que es muy difícil. Porque es como... es como las ganas de darle un mensaje al mundo, ¿me entiendes? Este es varón, pero te lo ofreció. Y ella es mujer, pero no lo mencionó en su agenda. No lo vimos en su campaña. No habló de erradicar la violencia basada en género. ¿Qué prefieres? ¿Por qué? Porque yo sueño con que más mujeres lleguen a espacios de poder. Porque además sueño con que esas mujeres lo hagan conscientes de su perspectiva de género. Porque las niñas del presente merecen muchísima inspiración. Y más allá de actrices e influencers en redes sociales, yo creo que ver llegar una mujer a la presidencia es poder multiplicar, ¿no?, toda esa energía y ese logro en las niñas, y porque esto no puede permitirse. No se puede permitir, creo yo, que una mujer desde el poder atente contra los derechos conquistados por muchas mujeres que lograron organizarse y articularse por la vida de todas y de todos. Entonces, este fue como el que más me pegó. Creo que me preguntaste que por qué no la otra. No, porque ese. Pero fíjate, yo tengo una postura, ¿no? Y yo creo que siempre voy a escoger a la mujer. Porque si bien en este caso ella no te dijo en su campaña, no vimos en la campaña que el tema de la erradicación de la violencia fuera prioritario en su agenda, yo sí creo que prefiero, tal cual como dices tú, que más mujeres lleguen, y prefiero entonces incidir ante una presidenta que podamos contribuir desde los feminismos, desde los movimientos sociales, a que desde la presidencia pueda comenzar por lo menos a tejerse ese hilo para adelantar las políticas, ¿no? Para transformar el género desde el poder. Y sobre todo porque, bueno, esto es un gran reto. Esto es un gran reto. O sea, aquí hablé de un sueño y de mi imaginación.
porque me van a faltar números para poder hablar de casos. Y yo creo que en América Latina no pasamos de 11 mujeres que han podido ser electas presidentas, ¿no? Y tú ves los casos y de la situación de las mujeres y la vulnerabilidad de sus derechos es terrible. Pero aunque hay más, aunque en Europa han elegido a más presidentas, los casos de violencia son mayores que en América Latina. Entonces ahí es donde yo digo, wow, aquí está el reto. Sí, yo también le daría la oportunidad. Entonces, bueno, y no solamente para que se vea que es que nosotras queremos teñir de un solo color el mundo, sino que también tenemos una posición, tenemos un rol en este juego y queremos jugar. Y hablando de posiciones, María Albert, ¿tú crees que ahora mismo es necesario que el feminismo o los feminismos en Venezuela se tornen más radicales, más desobedientes, para transformar esas estructuras de poder actuales en nuestro país? Yo creo que ser radical no necesariamente tiene que ver con ser desobediente. Yo puedo tener una idea, o sea, imagínate tú, yo soy militante radical de la paz. ¿Qué va a creer la gente? Que yo no voy a, o sea, yo voy a defender la paz siempre, ¿no? Yo creo que radical es cuando tú te aferras y desarrollas ese sentido de arraigo tal hacia una idea que, mira, si es buena, bravo. Si es mala, oye, qué mal, ¿no? O qué pánico, qué miedo. Yo siempre he creído que el feminismo debe ser radical. Siempre. Y bueno, cuando me dices desobediente, ¿a qué? Porque de pronto lo que no es que seamos desobedientes, creo que es lo que estamos siendo justas con la lucha, ¿no? Y más, bueno, en este momento que la cosa se pone color de hormiga y digo color de hormiga porque la agenda de mujeres siempre pasa a un lado cuando hay procesos políticos puntuales sobre una coyuntura, un tema y tal. Entonces yo ahí de verdad que me vengo a menos porque sobre todo en los últimos años puedo celebrar aquí que los movimientos feministas hicieron esfuerzos por una agenda común. Entonces eso termina diluyéndose cuando hay un escenario electoral o qué sé yo, cuando hay un debate o cuando hay diálogo y además en la mesa de diálogo no hay mujeres y no sé qué. Pero mira, claro que sí, el feminismo siempre puede ser radical. Ah, claro, en este momento va a haber gente del otro lado de la cámara diciendo, es que estas van a salir a la calle y van a empezar a estereotiparnos y a cargarnos adjetivos. Miren, yo le voy a hacer una invitación muy bonita, que además le ayuda a no sentirse solo o a no sentirse sola. Vamos a leer del feminismo. Vamos a buscarlo en las redes sociales, pero además vamos a hacerlo con la responsabilidad y con la madurez que el caso amerita. Porque cuando hablamos de un movimiento político es porque es público y les compete a ustedes que nos escuchan. Y cuando vemos de qué se trata el feminismo radical, terminamos sintiéndonos con más identificación en este movimiento que con la resistencia con la que muchas personas todavía lo reciben. Entonces, miren, abracemos esto. Yo creo que el mundo, con todo lo terrible que estamos viviendo, las guerras que estamos viviendo, los conflictos que estamos viviendo, las necesidades que mucha gente pasa, a pesar de que sus privilegios sean limitados o en abundancia, que por mí pues siempre reine la prosperidad en su hogar, oye, veamos que tenemos causas que defender y que nos permiten reunirnos alrededor de un bien común. Yo también creo que tiene que ser radical. Estoy convencida de que es así. Sí. Y invito a nuevos militantes, hombres, mujeres, a que también piensen en el feminismo como algo que tiene que ser radical, porque también creo que desde allí, desde esa postura, es posible generar mayores transformaciones, porque además creo que las más significativas se han generado cuando más radical ha sido además, el movimiento. ¿Cómo se transforma el feminismo en pro, ¿no?, de que la gente se sienta representada por este movimiento político si ustedes no se involucran y no debaten? ¿Cómo logró la democracia, ¿no? Vencer obstáculos y cambiar países y hacer prosperar naciones si no fuera por la mayor cantidad de personas involucradas, con distintas ideas, con distintas perspectivas de la situación, pero con ese principio común, ¿no? La democracia, un espacio para todas las personas, con las reglas claras, donde se respetaran esos derechos. Y hoy aquí lo que estamos buscando en el feminismo es exactamente lo mismo. Por eso yo digo, ser feminista radical me hace profundamente demócrata y sí, me siento orgullosa de decirlo. Tenemos la tercera dinámica del espacio aquí.
tienes un poco más de libertad, de María Albert, Sí, queremos me da pedirte, miedo porque pero ya aquí hablamos, esto se llama el escalómetro y aquí queremos pedirte que nos digas el Ejercicio. top 3, no, por ahora no, el top 3 de las mujeres políticas venezolanas que más te inspiran y que crees que todos debemos conocer sus historias y lo que han logrado para nosotros. Argelia Laya, Carmen Clemente Travieso, Evangelina García Prince. Es verdad, te estoy hablando, ¿no? De un tiempo atrás, pero es que hay que tener memoria histórica para conectar con esa fuerza y esa energía que demanda hoy el feminismo como movimiento y nos necesita a todas para seguir adelante. Hay a quienes nos escuchan, cuéntenos si las conocen. Nosotros sacamos recientemente un material cortico y también queremos como reivindicar lo que hicieron estas mujeres, las que estuvieron antes que nosotras, ¿no? Porque tú decías antes... También te puedo hablar en el tiempo presente. ¿Quieres que hable de mujeres en tiempo presente? Nómbrame 3. Mira, Claudia Valladares creo que es una, sin lugar a dudas. Y La vamos a mencionar cuando publiquemos esto para que se entere que inspira a otras mujeres. Claudia Valladares. Podemos nombrarlas o nos hacemos las locas, pero ellas saben que sí, son. Sí, porque Vamos también hay unas que en locas. estos momentos sabemos bien por qué no las podemos nombrar, ¿no? Exacto. Pero están muy presentes. Pero saben que están acá. Pero sí, fíjate, yo pienso en Claudia, que me parece una mujer extraordinaria. Pienso en la profesora Alicia Castillo, que sigue en las aulas de clase de la Universidad Central de Venezuela. Lo son. Y pienso en mi amiga Inés Quintero, que de verdad ella ha dejado esos pulmones y toda su vida en esos archivos, registrando la memoria histórica de las mujeres, de la participación política de las mujeres. Y mira, la verdad, que todas estas amigas mías que están presentes, que me disculpen, que ha pero sido qué interesante, pero qué interesante. Pero porque... mira, hasta la dejé de última, pero no, fue así como pero el lo de recurso Inés Quintero es valiosísimo, sobre todo porque Inés se ha dedicado a dejar registro de esto, así que no tenemos excusa para decir que no conocemos a las mujeres porque se ha escrito. Y además que Inés es extraordinaria. No ha permitido que estas mujeres sean borradas de la historia. Para el feminismo. Y hablando de aliadas, te pregunto, si tuvieras que hacer una propuesta corta para ir cerrando, ¿cuál sería tu propuesta para invitarnos a construir alianzas sólidas entre el movimiento feministas y otros movimientos sociales en Venezuela para acercarnos a los partidos y transformar las políticas desde allí? ¿Propuestas? Una. Alianzas sólidas. Trabajemos por la no violencia. Yo creo que es importantísimo que hoy entendamos que vivimos en una atmósfera de mucho miedo. Todas las personas, todas, de todos los partidos políticos, de todos los colores, te caiga bien o no te caiga mal, todas las personas. Esto afecta muchísimo más a las mujeres, que además son más vulnerables a estas violencias, y todavía hay individuos por ahí sueltos creyendo que es normal agredir a una mujer, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es trabajar por la no violencia, desde el diálogo. Qué bonito eso. Ya estamos por cerrar. Yo quisiera quedarme todo el tiempo yo te dije hablando a ti contigo. Que si jalas y no acuerdas. No, yo querría quedarme todo el tiempo hablando contigo, pero quisiera que ya nosotros aquí nos gusta el chisme. Y nos gusta que la gente que está y se entera de cosas de las que nosotros nos enteramos. Te voy a decir algo, el público debe estar muerto de la risa con mis muecas cada vez que yo veo una palabra, así que un reto, un juego, un chisme. ¿Y qué me va a salir esto? No, pero eso que no se dice, eso que no se dice, o de que poco nos dicen a pesar de que escuchemos a los voceros de los partidos, quiero volver a la pregunta con la que abrimos el espacio y es, eso que no nos dicen realmente sobre las cuotas de paridad, sobre las cuotas de género y cómo la adelantan en los partidos. Que no nos dice quién. Que no nos dice nadie. Y nosotros andamos por ahí como, ¿sabes? Como una hippie, bueno, sí, paridad. ¿Qué es lo que no nos dicen los partidos? ¿Qué nos ocultan? ¿Qué nos ocultan para que esto sea una razón de no aprobar una normativa de paridad? Miedo porque te digo algo, los finales son tristes y todo principio da miedo, los cambios dan mucho miedo y eso es lo que representa el feminismo hoy en día.
Nuevos comienzos y cambios profundos para el bienestar de todas las personas. Entonces, yo estoy muy segura que es eso. Y sabes, ¿no? Ese miedo viene disfrazado de ansiedad o de, mira, no es el momento, por favor, es que hay temas urgentes y lo importante siempre debajo del sofá. Bueno, no pasa nada, insistamos, yo estoy convencida que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, yo también estoy convencida. Y con ellos, además. Sí, lo vamos a lograr, yo estoy convencida. María Albert, ha sido un placer tenerte. Yo podría haberme quedado conversando todo el día. María Albert Barrios es exdiputada de la Asamblea Nacional, fundadora de WOMU, Movimiento Construyendo en Femenino, promueve y acompaña los liderazgos de las mujeres con perspectiva de género, es feminista, se reconoce así, lo vimos en todo el espacio. Sigan su trabajo y acompáñenla en sus redes sociales, María Albert BS en Instagram y WOMU B también en Instagram. María Albert, gracias a ustedes, me siento parte de nosotras y aquí seguiremos por todas. Me ha encantado, de verdad. Qué bueno que tu voz pueda ser alzar la voz de una por todas, porque si llega una, llegamos todas. Que así sea. Bienvenidas siempre. Gracias.